Buenos días compañeros, mi nombre es Alfredo Chávez y hoy les voy a hablar sobre los tres más grandes filósofos griegos que fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Les voy a hablar sobre sus enseñanzas y cómo influyeron. Primero que nada empezamos con Sócrates, que es, por así decirlo, el gran mentor de los dos mencionados anteriormente. Este hombre es considerado el padre de la filosofía ética y moral, como que él empezó todo el movimiento. Nace en Atenas en el año 470 a.C., pero él desde joven no tuvo ese poder que lo dijera decir yo quiero ser filósofo, no. Él primero empezó siendo un escultor, ya que su padre también lo era, y porque en el periodo clásico todo eso se empezó a desenvolver, las artes, todo. Así que él empezó haciendo esculturas pequeñas que todos los artistas hacían, como las tres gracias de los dioses, todo. Luego se da cuenta que la escritura no es tan importante como lo que se piensa y lo que se dice, así que opta por irse a la filosofía. Eh, su objetivo así principal, el objetivo que tenía, era desarrollar el filósofo interno que él tenía y el filósofo interno de las demás personas, ya que la manera de enseñar de él era de manera dialéctica. ¿Qué es esto? Que él planteaba un problema, no sé, una cuestión, la silla. ¿Por qué la silla tiene cuatro patas? ¿Por qué tiene un respaldo? ¿Por qué es café? Ahí él se daba cuenta que en verdad nadie sabe nada, ni siquiera los más grandes sabios, ni siquiera él, ni nadie. Más bien, esa era su manera de enseñar. Él decía que el alma era la única virtud que nos podía decir si éramos buenos o malos o si estábamos locos, ya que era la única cosa que nos controlaba y, por así decirlo, algo que los dioses también nos habían mandado. Este hombre no se le atribuye nada de guapo ni alto. De hecho, en el libro de Platón dice que era feo y eso a veces lo hacía que perdiera seguidores cuando se los topaba en el camino. Pero como era tan listo, era tan sarcástico y todo, hacía que las cosas parecieran divertidas. Y eso fue lo que él pegó más. Fue el maestro de Platón, como mencioné anteriormente. Este, él no dejó ningún testamento escrito. Todo fue, todo fue hecho por su discípulo Platón. Principalmente él enseñaba sobre la justicia, la virtud, el amor y el conocimiento. Perdón. Diciendo que la virtud es el conocimiento y que cada quien sabe si es bueno o no, y que los que actúan bien son los que actúan de manera justa. Muere en el año 399 a.C., pero no muere por vejez o por alguna enfermedad. Muere, muere ya que las autoridades griegas empiezan a ver que está corrompiendo a los jóvenes de alguna manera, y así lo mandan a ejecutar, escrito en el libro de Platón. Luego, Platón. Platón, como mencioné anteriormente, discípulo de Sócrates. Nace en el año 428 a.C. y él es el que plasma las ideas de su mentor en sus libros. Sus libros que están escritos de manera de diálogo. O sea, los capítulos están como, por ejemplo, llega alguien y le empieza a hablar a Sócrates. Sócrates es el personaje principal en sus libros, ya que él nunca se menciona. Así que ha habido mucha controversia sobre la fiabilidad de estos, ya que en muchos Sócrates es el que habla y dice sus enseñanzas, pero ya después de las primeras lecciones de Sócrates, que están comprobadas que fue de él, luego se saltan los siguientes capítulos, en donde ya los historiadores ya no saben si era Platón poniendo sus enseñanzas en la boca de Sócrates porque tenía el poder de hacerlo, o en verdad estaba poniendo las enseñanzas que Sócrates le había plasmado. Ha sido, ha sido algo muy, ¿cómo decirlo? Muy controversial a lo largo de los años, aún todavía no se sabe. Él decía que lo que regía el mundo, lo principal, eran, ¿cómo
¿cómo decir? Las formas y las sombras. Ya que él decía que nuestra alma se encontraba en el cielo. Nuestra alma se encontraba en el cielo y ahí, siendo almas puras con los dioses, conocíamos lo que eran las formas y las ideas. ¿A qué se refiere con esto? De que, por ejemplo, aquí está la mesa, pero en verdad la mesa es un objeto físico que va cambiando, mientras que las formas nunca van a cambiar y no cambian de como son, por así decirlo. Él decía que las cosas físicas eran las sombras de las formas y de las ideas. Así que cuando llegábamos a nuestra forma física aparente, nuestro cuerpo, y decíamos, la mesa, y aprendíamos que se usa para comer, o no sé, un tenedor, y aprendíamos que se usaba para comer, o sea, para meternos la comida en la boca. No era que aprendíamos a usarlas, era que aprendíamos cómo eran las formas, y que así las recordábamos nosotros. Era más bien todo contexto de recordar, y que si seguíamos de esa manera, podíamos llegar al conocimiento pleno y verdadero. Él funda su escuela en Grecia, llamada la Academia, y ahí empieza a tener a muchos discípulos. El principal, obviamente, sería Aristóteles, y el más destacado de todos. Muere en el año 347 a.C. Luego, Aristóteles. Aristóteles es el siguiente en nuestra lista y es, bueno, no se puede decir que el más importante de los tres, ya que los tres aportaron muchas cosas, pero sí es el fundador y ayudó a muchos aprendizajes de los humanos, a muchas materias, a todos. O sea, lo que aportó él fue muy importante en todas y es el padre fundador de la lógica y de la biología. Él decía que la manera de enseñar filosofía no debería ser como somos sus previos mentores, que nomás se topara a alguien y le decía, no, pues debe ser así todo. No, él ya se fijó bien y dijo, no, la filosofía se tiene que manejar de manera sistematizada. Primero que nada, empezando por la lógica, materia que él inventa. ¿Por qué? Porque la lógica es la que nos dice los hechos. ¿Por qué los hechos están conectados? Los hechos de la historia. O sea, es lógico que esto, porque esto. Ajá. Luego, después está la teoría de los silogismos. ¿Qué es esto? Él mismo desarrolla esa teoría. Esa teoría es para cambiar argumentos muy largos en argumentos básicos y simples, como poner un par de premisas juntas y dar una respuesta. La más importante que él escribió es: todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates también es un mortal. Quizá lo escribió porque estaban recibiendo mucha adoración de Sócrates y lo tenían como un dios, y hizo esta aseveración de manera de demostrar que no lo era. De hecho, también hay controversia. Algunas ideas de su mentor Platón no estaban muy bien planteadas según él, y hacía controversia en contra de ellas. Bueno, pues, después de la teoría de los silogismos, se debían estudiar los fenómenos así más naturales de la Tierra, ya sea por qué crece el pasto, el viento de dónde viene y cosas así. Hizo sus principales trabajos fueron parte de eso. Luego después tenían que ser cosas principales de la física, aportaciones que él hizo, obviamente. Él decía que todos sabemos la manera adecuada de comportarnos, que es, o sea, en nuestra alma todos sabemos cómo debía de comportarse un ser humano, por así decirlo, el subconsciente, que era la manera justa y correcta de hacerlo. También, con respecto a la política, decía que los políticos y los gobernadores de tal ciudad o tal estado debían hacer lo justo y lo necesario para que todos estuvieran bien, ya sean los burócratas y hoy también los ciudadanos. Todos debían estar bien. Y también dijo que no era que no apoyara la democracia, pero dijo que cuando se necesita debe ser cambiar la democracia y puesto por una monarquía. Como macedonio, nació en Macedonia,
fue el mentor del gran emperador Alejandro Magno y muere en el año 322 a.C. Muchas gracias.